En la vasta y compleja historia de España, pocos nombres han sido tan discutidos y malentendidos como el de Juana I de Castilla, conocida por el sobrenombre que la historia le otorgó: Juana la Loca. Pero ¿qué tan justa es esta denominación? ¿Era realmente una reina incapaz de gobernar o una mujer atrapada en un mundo que no permitía a una figura femenina ejercer el poder? Hija de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, Juana nació en 1479 con el peso de un linaje destinado a cambiar el curso de Europa. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por la política, el poder y la expectativa de ser una pieza clave en los juegos de alianzas dinásticas. Su educación, su fe y su papel como esposa estaban diseñados para fortalecer las ambiciones de su familia. En 1496, Juana se casó con Felipe el Hermoso, un príncipe de la Casa de Habsburgo cuya belleza y carisma solo eran igualados por su ambición. Lo que parecía un matrimonio de cuento de hadas pronto se transformó en una tragedia marcada por las intrigas políticas, las pasiones intensas y los rumores de locura que seguirían a Juana hasta su último aliento. Pero detrás de cada relato, de cada decisión, surge una pregunta que sigue sin respuesta: ¿era Juana una reina incapacitada por su propia mente, o una mujer fuerte que fue silenciada por los hombres que la rodearon? Este es el enigma de Juana la Loca, y hoy exploraremos cada rincón de su historia para intentar descifrarlo. Para entender a Juana la Loca, primero debemos situarnos en el contexto de su época. Juana nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo, en el seno de una familia cuya unión cambió el curso de la historia de Europa. Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Conocidos como los Reyes Católicos, sus logros incluyeron la reconquista de Granada, la consolidación de la monarquía y la apertura del Nuevo Mundo. Juana fue la tercera de 5 hijos, educada en un ambiente donde la religión, la política y la cultura renacentista convergían. Desde pequeña, su destino estuvo vinculado al tablero de ajedrez político de Europa. Isabel y Fernando planearon alianzas estratégicas para cada uno de sus hijos, utilizando matrimonios como herramientas para fortalecer su poder en el continente. Juana recibió una educación excepcional para una mujer de su tiempo. Dominaba el latín, aprendió teología, música y artes, y era conocida por su inteligencia y belleza. Pero esta preparación no era para su propio beneficio. Juana era un peón en la estrategia de sus padres para expandir su influencia. Así, en 1496, con apenas 16 años, fue enviada a Flandes para casarse con Felipe el Hermoso, heredero de los Habsburgo. Este matrimonio sellaba una de las alianzas más importantes de la época, uniendo a los Habsburgo con los Trastámara y fortaleciendo la posición de España y el Sacro Imperio Romano Germánico en Europa. La unión parecía perfecta. Felipe era joven, atractivo y carismático, mientras que Juana traía consigo la riqueza y la importancia de Castilla. Pero, como muchas historias de la realeza, la realidad era más complicada. Juana pronto descubrió que el amor y la política rara vez coexistían sin conflicto. En la corte de Flandes, las intrigas políticas, los intereses de los nobles y la ambición personal de Felipe comenzaron a erosionar la relación. Mientras tanto, en España, los reyes católicos seguían enfrentando desafíos internos y externos, haciendo que la vida de Juana quedara aún más enredada en las tensiones políticas de la época. Desde el principio, la vida de Juana estuvo marcada por la lucha entre el deber dinástico y su propia identidad. Pero, ¿hasta qué punto las expectativas de su tiempo moldearon la imagen que tenemos de ella hoy? El escenario estaba preparado para que las ambiciones y las traiciones comenzaran a tejer su destino. En 1496, el matrimonio entre Juana de Castilla y Felipe el Hermoso fue recibido como un evento grandioso, uniendo dos de las casas más poderosas de Europa. Juana, con solo 16 años, llegó a Flandes como una joven promesa, y Felipe, apodado el Hermoso, por su extraordinaria belleza, era un príncipe encantador que rápidamente conquistó a su esposa. Al principio, parecía un cuento de hadas.
Juana estaba profundamente enamorada de Felipe, y los relatos de la época señalan que su amor era intenso y apasionado. Sin embargo, detrás de la fachada de felicidad, comenzaron a surgir tensiones. Felipe, además de ser carismático, era ambicioso y manipulador, características que pronto afectarían su relación. Las infidelidades de Felipe no tardaron en aparecer, y las reacciones de Juana, alimentadas por su amor y sus celos, fueron vistas como extremas. Las crónicas cuentan episodios de ira y confrontaciones públicas, pero, ¿eran estos comportamientos realmente signos de locura o una respuesta comprensible al desamor y la traición? En 1504, tras la muerte de Isabel la Católica, Juana se convirtió en la legítima reina de Castilla. Pero su ascenso al trono no trajo estabilidad. Felipe buscó consolidar su poder, y en su ambición por controlar el reino, comenzó a usar los rumores sobre la salud mental de Juana como una herramienta política. Las tensiones alcanzaron su punto máximo en 1506, cuando Felipe logró que las Cortes de Castilla lo reconocieran como monarca consorte, dejando a Juana relegada en el gobierno efectivo. Sin embargo, apenas unos meses después, Felipe murió repentinamente, un hecho que dejó a Juana devastada. El comportamiento de Juana tras la muerte de Felipe alimentó aún más los rumores de locura. Según los relatos, ordenó que el cuerpo de su esposo fuera trasladado con ella, negándose a enterrarlo durante meses. Este episodio, a menudo exagerado por las crónicas, consolidó la imagen de Juana como una mujer atrapada en un estado de duelo interminable. Pero, ¿fue este comportamiento el resultado de una enfermedad mental o una muestra del profundo amor que sentía por su esposo? Algunos historiadores argumentan que los relatos fueron manipulados para justificar su aislamiento posterior, mientras otros creen que reflejan una realidad emocional compleja. Lo que está claro es que la muerte de Felipe marcó un antes y un después en la vida de Juana. Su imagen como reina comenzó a desmoronarse mientras las ambiciones de quienes la rodeaban se fortalecían. La pregunta que persiste es, ¿fue Juana una víctima de las circunstancias o una mujer cuyas emociones desbordadas desafiaron las normas de su tiempo? Tras la muerte de Felipe en 1506, Juana quedó devastada, pero también enfrentó un reino sumido en el caos. Las tensiones entre la nobleza, los intereses de su padre Fernando y las crecientes ambiciones de su hijo Carlos llevaron a una decisión drástica. En 1509, Fernando el Católico ordenó que Juana fuera recluida en el monasterio Palacio de Tordesillas. Oficialmente, esta medida buscaba protegerla, pero, ¿era realmente por su seguridad o un movimiento calculado para apartarla del poder? Tordesillas se convirtió en una prisión dorada para Juana. Allí pasó 46 años de su vida, aislada del mundo exterior. Solo unas pocas personas seleccionadas podían visitarla, y su contacto con sus hijos estaba estrictamente controlado. Su hija menor, Catalina, fue la única que permaneció con ella durante largos periodos, convirtiéndose en su mayor consuelo. Pero el aislamiento de Juana no fue absoluto. Algunos registros muestran que participó en asuntos menores de la administración local, e incluso se mantuvo informada de los eventos que ocurrían en el reino. Sin embargo, su vida estaba marcada por una constante vigilancia, con rumores de que su salud mental empeoraba bajo estas condiciones. Tras la muerte de Fernando en 1516, Carlos V heredó el trono. Aunque ahora era el gobernante más poderoso de Europa, Carlos decidió mantener a su madre recluida en Tordesillas, citando razones de Estado. Este acto reforzó la idea de que la reclusión de Juana era más política que médica. Sin embargo, los años en Tordesillas no fueron pacíficos. Hubo rebeliones locales y rumores de que Juana era utilizada como símbolo por aquellos que se oponían al reinado de Carlos. En 1520, durante la revuelta de los comuneros, los rebeldes intentaron liberar a Juana para legitimarse políticamente. Pero incluso en ese momento, su condición fue manipulada para deslegitimarla como reina. La revuelta fracasó, y Juana quedó nuevamente bajo el control absoluto de Carlos.
A partir de entonces, su reclusión se endureció, y cualquier intento de devolverle la autoridad fue aplastado rápidamente. Los informes de la época describen a Juana como una mujer cada vez más desconectada de la realidad, pero, ¿cuánto de esto fue real y cuánto fue una estrategia para mantenerla en las sombras? A lo largo de sus años en Tordesillas, Juana fue tratada como una figura irrelevante en el poder, pero su título de reina nunca fue revocado. Esto plantea la pregunta, ¿era Juana realmente incapaz de gobernar o fue una víctima de un sistema que no permitía que una mujer ejerciera poder pleno? Durante 46 años, la figura de Juana fue utilizada como un medio para consolidar el poder de quienes la rodeaban. Su vida en Tordesillas representa uno de los capítulos más tristes y enigmáticos de la historia de España. Pero, ¿quién decidió que debía ser silenciada, y por qué? A lo largo de su vida, Juana I de Castilla ostentó el título de reina, pero nunca tuvo la oportunidad de gobernar plenamente. Desde su ascenso al trono en 1504 tras la muerte de Isabel la Católica, su poder fue constantemente limitado por las ambiciones de su esposo, su padre, y más tarde, su hijo. Juana fue una reina titular, pero jamás una reina efectiva. Durante los primeros años de su reinado, Felipe el Hermoso se posicionó como el verdadero gobernante de Castilla, relegando a Juana al papel de consorte simbólica. Utilizando los rumores sobre su salud mental como herramienta, Felipe consiguió que las Cortes de Castilla lo reconocieran como monarca consorte, dejando a Juana en un segundo plano. Tras la muerte de Felipe, Juana quedó atrapada entre las ambiciones de su padre, Fernando el Católico, y la presión de los nobles castellanos. Fernando se autoproclamó regente, argumentando que Juana no estaba en condiciones de gobernar. Pero, ¿fue realmente su salud mental el motivo, o simplemente una excusa para mantener el control? En 1516, tras la muerte de Fernando, Carlos V asumió el trono de Castilla y del Sacro Imperio Romano Germánico. A pesar de su inmenso poder, Carlos nunca liberó a su madre del encierro en Tordesillas. Por el contrario, consolidó su autoridad manteniéndola en las sombras, asegurándose de que ninguna facción política pudiera utilizarla como símbolo de resistencia. Los documentos históricos muestran que, incluso durante su reclusión, Juana seguía siendo una figura central en la legitimidad del poder. Su firma era necesaria para algunos decretos, y su título como reina jamás fue oficialmente revocado. Sin embargo, en la práctica, su voz estaba completamente silenciada. La relación de Juana con su hijo Carlos también fue objeto de debate. Aunque algunos relatos sugieren que Carlos mantenía contacto con su madre, otros indican que la consideraba una carga política. Este distanciamiento solo refuerza la idea de que Juana fue utilizada como un peón en el juego de poder de su época. A pesar de su aislamiento y la manipulación constante, Juana nunca renunció a su título. Su resistencia, incluso en las condiciones más adversas, plantea preguntas importantes. ¿Era realmente incapaz de gobernar, o su aislamiento fue la única manera de consolidar el poder en un mundo que no estaba preparado para una mujer en el trono? Juana, la reina que nunca gobernó, es un recordatorio de las luchas que las mujeres enfrentaron en una época donde el poder les era sistemáticamente negado. Su historia no es solo un relato de tragedia, sino también de resistencia y la lucha por preservar su identidad frente a la adversidad. Tras décadas de aislamiento, rumores y manipulaciones, Juana la Loca dejó un legado marcado por la duda y la tragedia. Fue oficialmente reina durante más de medio siglo, pero en la práctica, nunca tuvo el control sobre el trono que le correspondía por derecho. Esto plantea una cuestión fundamental: ¿fue Juana una víctima de su tiempo, atrapada por las ambiciones de los hombres que la rodearon, o una mujer que, a su manera, desafió las normas de una sociedad que no estaba preparada para aceptar su independencia? Por un lado, los registros históricos nos muestran a una mujer vulnerable, aislada, manipulada y etiquetada como loca, por un sistema que no dudó en usar su supuesta fragilidad como herramienta de poder.
Los comportamientos que se interpretaron como signos de inestabilidad mental podrían haber sido una respuesta al abuso emocional, las traiciones constantes y el inmenso estrés que enfrentó desde su juventud. Por otro lado, Juana fue una mujer que resistió. Nunca renunció a su título, y aunque los documentos oficiales la marginaron, su existencia misma fue una constante en el tablero político de su tiempo. Sus acciones, aunque limitadas por su situación, muestran a alguien que luchó por mantener su dignidad frente a una maquinaria diseñada para silenciarla. Hoy, su historia resuena como un símbolo de las limitaciones impuestas a las mujeres en la historia, pero también como un recordatorio de su capacidad para resistir, incluso en las circunstancias más adversas. Juana es mucho más que el sobrenombre de La Loca. Es una figura compleja, cuya humanidad trasciende los mitos y las leyendas. Entonces, ¿quién fue realmente Juana la Loca? ¿Una víctima de las ambiciones ajenas o una rebelde que desafió el orden establecido? Esa es una pregunta que quizás nunca podamos responder por completo, pero que nos invita a reflexionar sobre cómo la historia retrata a las mujeres que se negaron a encajar en las expectativas de su tiempo. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias fascinantes como esta.